La guerra de Irán se está convirtiendo peligrosamente en un conflicto regional más amplio. El régimen islámico ha respondido con decisión y poder de fuego a los bombardeos israelíes y estadounidenses, impactando territorio europeo y a los países del Golfo, sus rivales eternos en el mundo árabe. Es una guerra que está moviendo a todos los actores a tomar posición. Europa, pero también países como el Líbano. El gobierno libanés anunció que va a prohibir las acciones de Hezbollah, el único aliado del régimen islámico que hasta ahora se ha sumado en sus ataques. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Irán arremete contra Israel, Estados Unidos y sus aliados en el Golfo y más allá, mientras la coalición sigue atacando a Irán. Kuwait derriba por error 3 aviones de guerra estadounidenses en su espacio aéreo. Y el régimen. Bueno, lo decíamos, el régimen islámico no se rinde. Atacó instalaciones petroleras de Riad en Arabia Saudita y el Ministerio de Defensa de Kuwait, desatando el rechazo y la posible respuesta de los vecinos árabes. Y también su aliado Hezbollah, la milicia chiita libanesa. Según Chipre, los misiles que impactaron esta madrugada en sus bases militares británicas fueron lanzadas desde el Líbano. Hay bajas entre los aliados, pero especialmente en Irán, donde la Media Luna Roja iraní afirma que más de 550 personas habrían muerto. Con drones y misiles volando en todas las direcciones, el conflicto amenaza con involucrar a más países. Un niño es atendido por las heridas sufridas tras los ataques de Estados Unidos e Israel en unas imágenes verificadas por la Media Luna Roja. En plena nueva oleada de ataques aéreos de ambos países, Donald Trump advirtió el lunes que la campaña podría durar entre 4 y 5 semanas. En el Líbano, mientras tanto, la población buscaba refugio al abrirse un nuevo frente en la guerra. Durante la noche, combatientes de Hezbollah, respaldados por Irán, lanzaron proyectiles contra Israel, que respondió atacando objetivos en el sur del Líbano y su capital, Beirut. El ministro de Defensa de Israel lanzó una advertencia al líder de Hezbollah, Naim Qassem, presidente de la organización terrorista Hezbollah, descubrirá que quien sigue el camino de Jamenei acaba como Jamenei, en el fondo del infierno, junto con todos los del eje del mal. Los aliados de Washington en el Golfo también sufrieron nuevos ataques. En Arabia Saudita, una refinería de petróleo cerró parcialmente tras recibir el impacto de 2 drones. Los precios del petróleo subieron bruscamente el lunes cuando los operadores evaluaron las consecuencias de la guerra. En Kuwait, 3 aviones de combate estadounidenses fueron derribados por error por fuego amigo durante un ataque iraní. Los 6 miembros de la tripulación fueron rescatados sanos y salvos. También se vio humo negro sobre la embajada de Estados Unidos en Kuwait. Por otra parte, drones iraníes alcanzaron la base aérea británica en Chipre. Poco antes, el Reino Unido había dado luz verde a Estados Unidos para usar sus instalaciones en lo que llamó ataques defensivos contra bases de misiles iraníes. En Israel, las sirenas antiaéreas anunciaban otra ronda de misiles iraníes. Con la ampliación del conflicto, millones de personas en toda la región permanecen en alerta constante. Bueno, ¿y cuál es la situación ahora mismo en territorio iraní? Hay un periodista corresponsal de la agencia española EFE que cubre los hechos ahora mismo en Teherán. Se llama Aydin Shayegan y está con nosotros en directo desde Teherán. Aydin, muchos saludos. ¿Estás con nosotros? Buenas ¿Qué tal? tardes. Hola. En primer lugar, Sí, Aydin, ¿qué pasa con la población iraní? En febrero tenían, recordemos, que enfrentar la más brutal represión del régimen en las calles y hoy las consecuencias de la guerra. ¿Cuál es la situación en general de la población, principalmente en Teherán, donde te encuentras? Bueno, después de 3 días de intensos bombardeos de Estados Unidos e Israel, en Teherán ahora mismo reina un ambiente de pánico y de preocupación entre la población. Mucha gente se ha salido de Teherán después de los primeros bombardeos que ocurrieron el sábado por la mañana, sobre todo en el centro de Teherán, que causaron la muerte también del líder supremo de la República Islámica, Ali Khamenei. En Teherán ahora mismo las calles están prácticamente desiertas, no se ve el tráfico habitual, las oficinas están cerradas después de que, ayer el gobierno anunciara 7 días de vacaciones públicas. Pero, después de las protestas antigubernamentales y la represión, ahora mismo, debido a los bombardeos, yo creo que la gente no se ha atrevido a salir a las calles y ahora está pensando más en salvar sus vidas y cuidar y proteger a sus familiares, pues.
Aidín, desde el domingo, Donald Trump ha pedido varias veces a los civiles iraníes a que se levanten contra el régimen islámico porque dijo textualmente no va a haber otra oportunidad en generaciones. ¿Es algo que podría suceder considerando el miedo a las pasadas masacres de febrero y enero y que el régimen islámico también sigue teniendo el monopolio de la violencia? Bueno, como decía, la población, antes de que comenzara la guerra, yo hablaba con la gente en la calle y había gran parte de la población decía, ¿por qué Estados Unidos no ataca? Trump había prometido que iba a acudir y ayudar a los manifestantes, pero eso no ha ocurrido. Estaban desilusionados. Eh, Eso es una parte de la población. Pero digo, ahora con los bombardeos cayendo, con las bombas cayendo sobre la ciudad de Teherán y otras ciudades, la gente todavía no se atreve a salir a las calles. A lo mejor están esperando el momento oportuno o una convocatoria por parte de grupos de la oposición para prepararse y salir a las calles de nuevo. Eso puede suceder en cualquier momento. Tal vez esperan después de que cesen los bombardeos. Aidín, y bueno, ya lo mencionas un poco en clave política, hay hoy un triunvirato que lidera Irán hasta escoger a un nuevo líder supremo y ayer Trump decía que estos funcionarios ofrecieron dialogar a la Casa Blanca. ¿Es un escenario plausible que después de todo veamos una transición iraní con remanentes del régimen islámico, una transición parecida a lo que estamos viendo ahora mismo en Venezuela, por ejemplo? Sí, sí, los rumores corrieron después de que, el presidente, Nicolás Maduro fuese capturado en Venezuela. Muchos analistas dentro del país incluso empezaron a hablar de eso, de que tal vez una figura moderada podría llegar al liderazgo del país después de el, Ali Khamenei. O sea, ya sea en un ataque de Estados Unidos y que muera Khamenei o en un tipo de golpe de Estado. Eso se ha debatido en Irán y también fuera. Y bueno, parte de la población teme eso, teme que Estados Unidos haga lo mismo que ha pasado en Venezuela, o sea, que quite al líder del país del poder y suba del mismo sistema otra figura a liderar el país. Que eso no sería un cambio de régimen como muchos pidieron o reclamaron en las calles en las protestas de enero. Aidín Shayegan, de la agencia AFP, muchas gracias por tus impresiones en Teherán. Gracias a ustedes. Un placer. Y más noticias porque el conflicto ya está planteando interrogantes sobre cuánto tiempo pueden las partes en guerra sostener este nivel de intercambio bélico. El Pentágono ya había advertido de que un conflicto prolongado con Irán podría bajo presión las reservas de municiones de los Estados Unidos. Ayer Donald Trump hablaba de una guerra que podría extenderse por 4 semanas. Bueno, especialmente en lo que respecta también a las defensas aéreas y misiles e interceptores. Hay preocupación de algunos observadores, por lo menos militares. Estados Unidos cuenta con una red de bases militares en la región, muchas de las cuales ya han sido atacadas. Y Washington también ha reforzado sus fuerzas navales en las semanas previas a la guerra, incluyendo el despliegue de 2 portaaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald Ford. Y hasta ahora nos preguntamos, naturalmente, cuánto más se podrá expandir esta guerra. Y lo vamos a poner en perspectiva con Jesús Núñez Villaverde, experto en seguridad, además en resolución de conflictos en directo desde Madrid. Jesús, muy bienvenido. El régimen iraní y también su aliado Hezbollah han demostrado poder de decisión y de fuego, traspasando algunas líneas, atacando, por ejemplo, territorio europeo, como lo que hemos visto en Chipre, o países del Golfo, como lo que hemos visto en las últimas horas en Kuwait o Arabia Saudita. Mientras Estados Unidos e Israel hacen lo propio, naturalmente, en territorio iraní. Y aquí está la pregunta para ti. En tu opinión, ¿qué tan peligroso entonces con todo esto es este momento de la guerra? Desde luego es absolutamente desestabilizador porque amplía el radio de acción de la violencia con un ataque por parte de Estados Unidos e Israel que es una violación flagrante del derecho internacional y con una respuesta por parte de Irán que está demostrando una cierta capacidad todavía para poder causar daños a no solamente Estados Unidos sino también a los países del Golfo y, como decíais, a algún país europeo como la isla de Chipre, aunque es evidente que en términos comparativos tiene mayor capacidad
capacidad militar e industrial Estados Unidos e Israel para mantener esta campaña y prolongarla en el tiempo de la que puede tener un régimen iraní sancionado internacionalmente y debilitado por el castigo al que ha sido sometido durante estos últimos tiempos. Primero en la guerra de los 12 días de junio del pasado año y luego porque también sus principales peones regionales han sufrido un fuerte castigo, empezando por Hezbollah y por Hamas. A partir de ahí, evidentemente, el hecho de que se amplíe el escenario bélico genera la posibilidad de que se pueda ir a un conflicto que afecte a toda la región de Oriente Medio sin que nadie tenga capacidad para controlar su desarrollo. Y desde ese punto de vista, evidentemente, estamos ante una pésima situación que puede todavía agravarse más en la medida en la que el régimen iraní está implicado en una guerra existencial, por lo tanto dispuesto a emplear todo lo que tiene en su mano para evitar la caída del régimen, que es el objetivo que se ha planteado Estados Unidos e Israel. Jesús, hablemos por favor de los socios europeos de la OTAN. Alemania, Francia y también Reino Unido anunciaron la intención de un papel más activo en la campaña contra el régimen islámico. Keir Starmer autorizaba el uso de las bases militares británicas a Estados Unidos en clave militar y de conflictividad. ¿Por qué a Europa le interesa tanto que termine la amenaza iraní y quizás incluso un cambio en el equilibrio de poderes en Oriente Medio? Bueno, si pensamos simplemente en que la región alberga las 2/3 partes de todo el petróleo mundial y las 2/3 partes de todo el gas que hay en el mundo, y la economía mundial sigue funcionando fundamentalmente sobre la base de la explotación de los hidrocarburos, podemos entender que todo lo que ocurra allí va a repercutir a escala planetaria, no solamente a los países geográficamente ubicados en la zona. Luego, desde ese punto de vista, también los países europeos y cualquier país que dependa de esos hidrocarburos estará deseando que la desestabilización no se incremente para no encontrarse con repercusiones que afecten a los precios de ese petróleo y de ese gas y en cascada a los precios de muchos otros productos y a la actividad económica en general. Pero desgraciadamente desde el punto de vista de la Unión Europea lo que estamos viendo es una reacción absolutamente decepcionante desde mi punto de vista, puesto que por un lado no ha habido unidad entre los 27 miembros de la Unión Europea, por otro lado el comunicado que ha emitido Francia, Alemania y Reino Unido, alineándose de manera muy nítida con Estados Unidos y permitiendo y activando sus capacidades militares para añadirse a lo que ya está haciendo Washington, no hace la más mínima mención a la violación del derecho internacional, sino que, como digo, toma parte en un conflicto situándose a favor de una agresión como la que ha Estados Unidos e Israel y condenando a Irán. Desde ese punto de vista creo que no sirve a sus propios intereses. Jesús Núñez Villaverde, muchas gracias por tus impresiones en Madrid. Un placer, hasta la próxima. Y el ataque israelí sobre territorio iraní ha sido respondido con fuerza por el régimen islámico. La milicia islamista pro-iraní Hezbollah atacaba a Israel durante la noche y uno de los lugares afectados fue Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, en el centro del país, donde impactó en una sinagoga y causó la muerte de al menos 9 personas y dejó a decenas de heridos. Bueno, el aliado de Irán en el vecino Líbano, la milicia chiita Hezbollah, atacó, decíamos, el suelo iraní y hubo una respuesta contundente de parte del ejército israelí. Vamos por más. Esta vez el sistema de defensa aérea de Israel falló. Un misil balístico iraní impactó de lleno en este barrio residencial de Beit Shemesh, una ciudad cercana a Jerusalén. David Lev, voluntario de los servicios de rescate, fue uno de los primeros en llegar. Lamentablemente hay muchos muertos y seguimos revisando si queda alguna persona atrapada bajo los escombros. Ojalá las que hemos encontrado sean las últimas víctimas. Esto es terrible. Algunas de las víctimas mortales se dirigían a un refugio cuando el misil impactó en la zona. Aunque muchos proyectiles son interceptados, ningún sistema de defensa aérea es infalible. Aquí se ve la magnitud de la devastación en este barrio residencial donde cayó un misil balístico. Es el ataque más mortífero hasta ahora en Israel. El trabajo es arriesgado para los equipos de rescate. No siempre hay refugios cerca y las sirenas pueden sonar en cualquier momento. Si suenan, nos tiramos al suelo para protegernos. Eso nos suele salvar, ya lo hicimos antes. Desde que comenzó la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, la población corre hacia refugios y zonas protegidas cada vez que se activan las alertas por ataques iraníes, también en Jerusalén Oeste.
Creo que él fue el cerebro detrás del 7 de octubre y ya era hora de que lo eliminaran. Espero que el pueblo iraní se sume al proceso de paz en Medio Oriente. Es absolutamente aterrador. Veo a gente con niños corriendo a los refugios. Yo me llevo a mi gato al refugio. Otra sirena alerta a la población de que se acercan más misiles. La gente vuelve a buscar refugio sin saber cuánto tiempo durará esta situación. Ahora mismo hay una especie de estado de excepción en Israel del que queremos hablar en directo desde Tel Aviv con la periodista Maya Siminovich. Maya, muchos saludos. Irán asegura que logró impactar en las oficinas del primer ministro Benjamin Netanyahu. ¿Cuán grande es el nerviosismo ahora mismo en Israel? Hola Jenny, sí, hay nerviosismo sin lugar a dudas. Lo que pasa es que cada uno maneja esto más bien como es su carácter, ¿no? La gente que estaba muy tensa desde el principio de la guerra pues solamente está más tensa, pero la mayor parte de la ciudadanía insiste en hacer vida. Si bien no nos vamos a alejar de las casas ni de los refugios, en el momento en que hay un poco de paran las sirenas, pues hay niños en los parques con sus padres, hay algunos negocios abiertos, solamente los imprescindibles. Después del anuncio de que hubiera llegado un misil a la residencia del primer ministro en Jerusalén, esto fue una noticia que aquí no se dio de manera inmediata y fue solamente un breve, y después en las horas de la tarde la oficina de Netanyahu dijo que no era cierto, que no era una noticia cierta y que el primer ministro estaba bien y iba a visitar precisamente a aquellos damnificados del misil en Beit Shemesh, de manera que no es algo que parece ser que sea una noticia que haya que dar todavía o para nada. Hablemos de la frontera norte de Israel, Maya, hablemos de esa ofensiva contra la milicia islamista pro-iraní Hezbollah. El gobierno de Líbano quiere desarmar a Hezbollah, eso es algo bastante inédito porque teme ser arrastrado a una guerra con Israel, pero Hezbollah hay que decir que es parte del actual gobierno. Y bajo la perspectiva de que Hezbollah es una cuestión problemática común tanto para el Líbano como para Israel, ¿hay acaso un cable de comunicación? ¿Lo va a hacer el actual gobierno israelí con el Líbano? En realidad siempre se han hablado, son países enemigos, formalmente enemigos, pero hay líneas de comunicación, por supuesto, de diferentes maneras, negocios, espionaje y también político, aunque no se haga de manera abierta. Es verdad que Hezbollah no le conviene para nada al Líbano, principalmente no le conviene al Líbano, pero tampoco a Israel, y de hecho la noticia hoy de que el primer ministro les fuera a prohibir actuar como milicia armada y solamente les va a permitir su actividad política, porque como decías, forman parte del gobierno, es un paso inédito. Esto no había pasado nunca. El caso es que Israel no se sabe si está emprendiendo negociaciones políticas, lo estará haciendo silenciosamente, pero lo que está haciendo de manera ruidosa es atacar fuertemente a Hezbollah, atacar, contraatacar. El portavoz del ejército ha dicho hoy que no solamente están de manera defensiva, sino ofensiva, que el secretario general de Hezbollah es el próximo objetivo y que están considerando una entrada terrestre, por lo menos en los primeros kilómetros, para hacer una zona de desamortiguación con el norte de Israel. No parece que esto vaya a ser algo que vaya a relajar las tensiones, sino que parece que las va a aumentar, y también Hezbollah ha dicho que no pretende desarmarse, de manera que esta es la situación ahora. Se ha rechazado completamente la decisión del gobierno libanés. Hezbollah. Maya Siminovich, muchas gracias. En Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y amplísimas repercusiones también en Europa. Varios países europeos han acelerado las medidas para reforzar la seguridad de sus bases militares y evacuar a sus ciudadanos. Alemania, Francia y Reino Unido, por ejemplo, han emitido un comunicado conjunto, decíamos, en el que subrayan que no intervendrán de forma directa en el conflicto, aunque sí van a ofrecer apoyo directo a los Estados Unidos a través de sus bases, por ejemplo. Reino Unido autorizó a las fuerzas estadounidenses la pasada madrugada a emplear sus bases en operaciones defensivas contra los misiles iraníes. Esto luego de que el domingo un dron iraní impactara sin causar mayores daños en una base militar británica en Chipre. El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, está viajando ahora mismo a Washington, donde se va a reunir mañana con el presidente Donald Trump. El encuentro ya estaba agendado desde la semana pasada para tratar, en un principio, de la guerra de Ucrania y también de las tensiones arancelarias, pero ahora, naturalmente, va a abarcar también la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.
Vamos por la perspectiva con la corresponsal política de Deutsche Welle, Ana Plasencia, en nuestro estudio parlamentario. Ana, muchos saludos. Y bueno, Merz se va a reunir con Trump. ¿Participará Alemania en acciones militares contra Irán? La respuesta es no, Jenny. Tanto el ministro de Exteriores como el portavoz del Gobierno frenaron hoy esas especulaciones surgidas tras esa declaración conjunta de Alemania, Francia y Reino Unido, que ya habéis comentado en el programa varias veces. En esa declaración se mencionaba la posibilidad de medidas defensivas proporcionales, pero Berlín subraya que esa fórmula no implica ataques en territorio iraní. Francia y el Reino Unido podrían optar por otros enfoques, pero Alemania descarta cualquier intervención que vaya más allá de proteger a su propio personal militar desplegado principalmente en Irak y Jordania. En total hay unos 500 soldados de la Bundeswehr que están estacionados en distintos puntos de la región. De todas maneras, ya lo comentaban ustedes también, hoy el canciller alemán y el presidente francés Macron anunciaban haber formado una especie de grupo de cooperación estratégica sobre la combinación de capacidades convencionales de defensa antimisiles y de defensa nuclear francesa, por ejemplo. Ana, ¿y qué opina el gobierno alemán en general de los ataques contra el régimen islámico de Irán? Es una reacción siempre complicada, Jenny, la del gobierno. Se mueve en un terreno políticamente delicado. Berlín intenta equilibrar como puede varios objetivos contradictorios. Vamos a hablar de esos objetivos. Vamos a ver, no respalda explícitamente la operación militar, pero tampoco la critica, no la condena. Evita pronunciarse sobre su legalidad, es lo que nos comentaba el analista militar Jesús, como ya hizo, por cierto, en enero tras el ataque estadounidense en Venezuela. Y sobre todo lo que no quiere es tensar la relación con Washington, especialmente en vísperas de ese encuentro entre el canciller Merz y el presidente Trump. Es el primer dirigente europeo, Merz, por cierto, que se va a encontrar con Trump después de los ataques a Irán del fin de semana. Preguntado por si Estados Unidos e Israel están violando el derecho internacional, Merz reconoce que en el Ejecutivo existe un dilema, es lo que ha dicho, pero sostiene que no es el momento de dar lecciones a socios y aliados. Recuerda que durante décadas se ha intentado influir en Irán mediante instrumentos basados en el derecho internacional, pero sin resultados visibles. También evita el gobierno repetir la polémica de junio pasado cuando afirmaba Merz, recordemos, que Israel hacía el trabajo sucio para Occidente. Ahora insiste en que el objetivo es neutralizar la amenaza que representa el régimen iraní. En materia de seguridad, el ministro de Exteriores Vadeful anunciaba hoy la cooperación con aerolíneas y operadores turísticos, vuelos charter incluso, y el envío de equipos de apoyo para facilitar la salida de ciudadanos alemanes, empezando por menores de 100 embarazadas y personas enfermas. Según Exteriores y Defensa, unos 30.000 alemanes se encuentran actualmente en Oriente Medio y el Golfo. Y los servicios de inteligencia y seguridad alemanes alertan de un aumento del riesgo de atentados islamistas en Alemania, pues vinculado a esa escalada de violencia en la región. Estaremos muy pendientes de lo que pasa, Jenny. Ana Plasencia, muchas gracias. A ti. Y naturalmente consecuencias económicas y financieras que queremos abordar con mi colega Paco Furió. Muy bienvenido. Así es, Jenny, ha pasado lo que todos preveíamos. La guerra en Irán ha disparado los precios del barril de Brent y el gas en las bolsas. La refinería Ras Tanura del gigante petrolero saudí Aramco ha sufrido el impacto de los restos de 2 drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes. El choque generó un pequeño incendio en las instalaciones y el cierre de algunas unidades como medida de precaución. Según las autoridades, no hay heridos. La planta, ubicada en la costa del Golfo Pérsico frente a territorio iraní, es una de las mayores refinerías de crudo del mundo. Con una capacidad de producción de hasta 550.000 barriles diarios, se consolida como una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta. Y vamos a conectar ahora con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt para ver las reacciones en los mercados. José, el conflicto se extiende por Oriente Próximo, disparando los precios de la energía. ¿Cómo ha afectado todo esto en los mercados europeos? Hola Paco, ¿qué tal? Pues las bolsas europeas se han visto arrastradas al negativo. Hemos visto caídas aquí en Europa este lunes de más del 2% en las principales plazas europeas, desde Frankfurt hasta Madrid. Pero el principal foco de atención, tú lo adelantabas, está en el mercado energético, con el barril de Brent, que se ha disparado hasta un 13% en un punto de esta jornada, y el contrato de referencia del gas en Europa ha llegado a dispararse hasta un 50%. Eso ha
aquí en Europa genera muchos miedos y preocupaciones porque nos vuelve a ese momento, al inicio de la guerra en Ucrania, cuando Rusia dejó de enviar energía. Europa también decidió reducir la dependencia de Rusia y comenzó esa famosa crisis inflacionaria aquí en Europa. Es pronto para hablar de algo así. Todo va a depender, dicen los expertos, de cuánto dure la tensión en Oriente Próximo. La Comisión Europea ha dicho que de momento, en el corto plazo, no hay preocupación en el suministro energético a Europa, pero estamos muy pendientes de cómo evoluciona todo en el estrecho de Hormuz. Si el estrecho sigue bloqueado, eso va a tensionar el mercado energético, porque todos esos clientes que son los principales de la energía exportada a través del estrecho y que están en Asia van a demandar la energía desde otros puntos del mercado, tensionando los precios también aquí en Europa. José David, otro de los focos de preocupación son los miles de viajeros varados en aeropuertos y el parón en el tráfico aéreo. ¿Cuál está siendo el impacto para las aerolíneas? Está siendo fuerte, Paco. De hecho, las aerolíneas son algunas de las acciones que más están cayendo en los mercados. Air France, de hecho, es el valor que más ha caído en el Stoxx 600, un 9,43%, la alemana Lufthansa un 5% y el turoperador más importante de Europa, que es TUI, también ha caído a números rojos. En total se calcula que se han cancelado desde el sábado más de 4.000 vuelos a nivel internacional, provocando, como tú decías, caos en los aeropuertos de la región. Hemos visto hoy noticias de que, por ejemplo, Emirates va a retomar la actividad ya este lunes, pero a cuentagotas. Es un mercado complicado porque las aerolíneas, también las europeas, se ven doblemente afectadas por el cierre de espacios aéreos que les obliga a tomar rutas más largas y también por esos precios del crudo de los que hablábamos que disparan los costes generales. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Más noticias, Jenny. Así vamos a terminar este programa con el tema que abríamos, y es que escala y también se expande la guerra en Irán. Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos en Irán, mientras el régimen islámico responde golpeando bases estadounidenses en países del Golfo, además de infraestructura petrolera en Riad e instalaciones gubernamentales como en Kuwait. El régimen islámico asegura haber alcanzado más de 500 objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel. La Media Luna Roja iraní reporta 500.000 de muertos. Mientras, en varias ciudades israelíes impactaron misiles balísticos iraníes, causando al menos 9 muertos y decenas de heridos. La milicia pro-iraní Hezbollah terminó implicando a el Líbano en esta guerra al atacar a Israel, cuya represalia dejó medio centenar de muertos, según fuentes. Y nos despedimos junto a Paco Furió. Muchas gracias y seguimos pendientes. Hasta la próxima emisión.